En Primera de Juan 2 hay una escritura muy importante con respecto al creyente. Está en el versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, ¿qué significa amar al mundo? Bueno, en primer lugar tenemos que definir lo que es el mundo. El mundo tiene que ver con todo lo que se opone a la voluntad revelada de Dios. Ahora bien, también dice que el mundo pasa. Así que hay una forma en la que podemos añadir una definición adicional. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Y es esta, el mundo es también algo que es temporal. Así que el mundo es, en primer lugar, lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, tiene el carácter de temporal. Ahora bien, pero saber lo que es el mundo, tenemos que estudiar las escrituras y encontrar aquellas cosas contra las que Dios se opone, esas ideas, esas actitudes, esas acciones, esas palabras que son simplemente opuestas a las escrituras de Dios. Ese es un aspecto del mundo. Hay algunas personas que son muy serias acerca del caminar con el Señor y yo alabo a Dios por ellos. Ellos miran la escritura y dicen, Dios está en contra de esto, no lo voy a hacer. Dios está en contra de eso, no lo voy a hacer. Y eso es bueno. Pero entonces también llegan a este aspecto de esta cosa está pasando, por tanto debe ser mundano. Y eso es un poco peligroso. ¿Por qué? Hay muchas cosas que son pasajeras que no son necesariamente malas. Déjame darte un ejemplo. Mi cuerpo está pasando. Eso no lo hace malo. El crepúsculo que vi esta mañana está pasando, pero eso no lo hace necesariamente malo. Incluso mi matrimonio con mi encantadora esposa está pasando, pero eso no hace que esté fuera u opuesto a la voluntad de Dios. Parece que siempre hay dos extremos en la vida cristiana. ¿Sabes lo que quiero decir? Alguien que no toma los mandamientos de Dios en serio y simplemente vive continuamente como un incrédulo. Y luego está la persona que toma los mandamientos de Dios en serio, pero se vuelve como un monje. Se separa de la vida, se separa de muchas de las cosas que son manifestaciones de la gracia común de Dios en este mundo. Un hombre santo no es alguien que solo va a la iglesia. No es alguien que solo lee su Biblia o solo ora. Un hombre santo es alguien que se involucra activamente en las relaciones. Es alguien que puede mirar toda la gracia que Dios nos ha dado en esta vida. Ya sea el matrimonio, o los hijos, o los amigos, o incluso la comida o la creación. Tantas experiencias que Dios nos ha dado que son manifestaciones de su gracia. Y mucha gente niega esas cosas. Se oponen a ellas, las odian cuando en realidad son buenos regalos de Dios. Una de las cosas que yo diría es que si eres como el mundo incrédulo, estás en problemas. Eres mundano. Por otro lado, si tu deseo de obedecer a Dios te ha separado de casi todo en la vida, incluso de las cosas buenas, y te está quitando poco a poco más y más tu gozo, y te hace una persona severa y sin amor y crítica, y tienes un problema en el otro lado.
El cristiano es alguien que no está atado por las cosas. Ni siquiera está atado por las cosas buenas de Dios y al mismo tiempo sabe cómo disfrutarlas y deleitarse en ellas. Una de las cosas que me preocupan a menudo por la forma en que predico a veces es que hay una necesidad de señalar el pecado, pero debes darte cuenta de que lo que es la vida no es pecado. Hay mucho bien en este mundo, hay muchas cosas por disfrutar. Me abruma la bondad de Dios. Una vez hace años y años alguien me dijo esto y nunca lo olvidaré. Me dijo: Pablo, Dios puso hojas en los árboles, Él no puso folletos religiosos en los árboles. Y lo que intentaba enseñarme era esto: Pablo, solo porque no tiene el título de ser religioso o incluso cristiano, no lo hace malo, y he tomado esto en serio porque veo que es bíblico. Disfruto de mis amigos, disfruto incluso de mi interacción con muchas personas perdidas. Quiero ganar para el Señor los momentos que he tenido con ellos, las conversaciones, incluso las risas que he tenido con ellos. Disfruto de la naturaleza, disfruto del senderismo y del canotaje, disfruto de la risa. Y aunque me meta en problemas con esto, disfruto abrazar a mi esposa en la cocina y hacer un baile por la sala mientras mis hijos aplauden y se ríen. Una de las cosas también, si eres padre, quiero decirte esto: hay tantos males ahí fuera para nuestros hijos y tenemos que protegerlos de esas cosas. Pero aquí hay algo más: tienes que reemplazar esas cosas con algo bueno. Si todo lo que haces es quitarles el mundo a tus hijos, pero no les permites experimentar las buenas gracias que Dios nos ha dado en todo este planeta, entonces vas a crear a un hipócrita religioso o alguien que eventualmente se alejará de la fe, o alguien que es severo y sin amor y legalista, y no necesitamos ninguna de esas cosas. La piedad no es retirarse a vivir en una granja de 40 acres en Kansas para que el mundo no te toque. La piedad es vivir en este planeta interactuando con cristianos e incrédulos, viendo todas las cosas maravillosas, desde la oración hasta el estudio de la Biblia, desde el ayuno hasta caminar por un camino rural, hasta la poesía. En ser capaz de tomar todas estas cosas y apreciarlas, mientras que al mismo tiempo amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, y ves que todos estos buenos regalos vienen de Él.